Hay algo que nadie te cuenta cuando aceptas trabajar el turno de noche en un lugar como ese. Nadie te dice que la soledad tiene un sonido propio, que el silencio, cuando es suficientemente profundo, empieza a parecerse a algo vivo, que las horas entre las 2 y las 4 de la madrugada tienen una textura diferente al resto del día, como si el tiempo se volviera más denso, más pesado, y los límites entre las cosas que existen y las que no deberían poder existir se volvieran un poco más permeables. Y nadie, absolutamente nadie, te dice qué hacer cuando miras las cámaras de seguridad a las 3 de la madrugada y ves que no estás solo. Esto no es un cuento, esto me pasó a mí. Conseguí el trabajo en septiembre. Acababa de terminar la universidad y el mercado laboral era básicamente un desierto. Mi primo conocía al dueño de una cadena de gasolineras y me habló de una vacante para cubrir el turno nocturno en una de las estaciones más alejadas de la ciudad, de 12 de la noche a 6 de la mañana, solo, en mitad de ninguna parte. El sueldo no era extraordinario, pero sumado a lo poco que había ahorrado durante la carrera, me daba para sobrevivir mientras encontraba algo mejor. Le dije que sí, casi sin pensarlo. El dinero era bueno para lo que era, y yo necesitaba pagar el alquiler de mi apartamento. Me dijeron que era tranquilo, que apenas pasaban coches por esa carretera de noche, que lo único que tenía que hacer era mantener el lugar abierto, atender a los pocos clientes que aparecieran y hacer el inventario antes del amanecer. Me entregaron 2 llaves, un manual de 2 páginas sobre el funcionamiento de los surtidores y un número de emergencias que, como descubrí más tarde, nadie respondía entre medianoche y las 7 de la mañana. Tranquilo, esa fue exactamente la palabra que usaron. La primera vez que conduje hasta allí, sentí algo que no supe identificar bien en ese momento. La gasolinera estaba situada en la N340, uno de esos tramos antiguos de carretera que el progreso había dejado a medias, rodeado de campos llanos y algún que otro monte bajo que de noche se convertía en una mancha negra e informe al borde de la calzada. No había edificios cerca, no había farolas más allá del perímetro de los surtidores. El pueblo más próximo estaba a 14 kilómetros. Por la noche, cuando las luces fluorescentes de la marquesina se encendían contra la oscuridad del campo, la gasolinera parecía una isla de luz flotando en medio de la nada. Era casi bonita, de una forma extraña y algo melancólica. Casi. Me adapté rápido a la rutina. Llegaba a las 11:45, relevaba al chico del turno de tarde, que nunca quería quedarse ni un minuto más de lo acordado y que siempre me entregaba el cambio con una prisa que entonces me parecía simple pereza y que ahora entiendo de otra manera, y pasaba las siguientes 6 horas entre el contador, los estantes de snacks y la pequeña televisión que había detrás del mostrador con la señal recortada y el sonido bajo para no volverme loco con el silencio. Pocas llamadas, algún camionero despistado cada 2 o 3 noches, a veces ningún cliente en toda la madrugada. Solo yo, el zumbido de los fluorescentes, el crujido ocasional del techo al enfriarse con las temperaturas de la noche y la carretera fuera, vacía y quieta como una cicatriz sobre el campo oscuro. Las cámaras de seguridad eran lo único que le daba algo de variedad a las horas muertas. Había 5. Una apuntando al interior de la tienda desde el ángulo superior derecho que cubría el mostrador y los 2 pasillos principales, 2 cubriendo los surtidores desde ángulos distintos, con visión nocturna en blanco y verde granulado, una enfocada al acceso de entrada desde el lateral del edificio y la última apuntando a la parte trasera, donde había un pequeño almacén de bidones y algunos contenedores de basura industriales que de noche proyectaban sombras largas sobre el suelo de hormigón. El monitor estaba junto a la caja registradora, una pantalla dividida en 4 cuadrantes que yo miraba constantemente, no por desconfianza hacia los escasos clientes que aparecían, sino por costumbre, por tener algo en lo que fijar los ojos cuando el tiempo se detenía y la noche se hacía demasiado quieta. Durante las primeras 2 semanas no pasó absolutamente nada fuera de lo normal. Nada de nada. Fue en la 13ª noche cuando ocurrió por primera vez. Era miércoles.
Llevaba casi 2 horas y media sin que entrara ningún cliente. El formulario de inventario que tenía que tener listo antes del amanecer estaba a medias sobre el mostrador. La televisión emitía un programa de teletienda con el sonido tan bajo que solo escuchaba un murmullo sin palabras. Fuera, el viento había arreciado un poco y las señales de los precios de los combustibles se mecían con ese chirrido metálico que al principio me ponía nervioso y con el que ya había aprendido a convivir. Todo era exactamente igual que siempre. Fue el movimiento en el monitor lo que llamó mi atención, ese ajuste lateral que hacen a veces las cámaras nocturnas cuando el sistema de detección de movimiento registra algo y recalibra el enfoque. Un parpadeo apenas perceptible, como si el ojo electrónico hubiera visto algo y hubiera decidido mirarlo con más atención. Mire la pantalla. Cámara 2. Los surtidores del lado izquierdo. Había alguien ahí, una figura, de pie, quieta, junto al surtidor más alejado del edificio. Parecía una persona, aunque era difícil asegurarlo con precisión, porque la cámara nocturna devolvía todo en ese tono verdoso y granulado que hace que los contornos pierdan definición y que las sombras se asienten de formas que no siempre corresponden a lo que uno esperaría ver. Pero era una figura humana, alta, delgada, con los brazos pegados al cuerpo, completamente inmóvil, justo al lado del surtidor número 4, en el punto más alejado del perímetro iluminado. Me levanté despacio, sin apartar los ojos de la pantalla. La figura no se movía, no intentaba usar el surtidor, no caminaba hacia la tienda, no sacaba un teléfono, no hacía el tipo de cosas que hace la gente cuando está en una gasolinera. Solo estaba ahí, de pie, en mitad de la madrugada, en una carretera que en ese momento no tenía ni un coche a la vista en ninguna dirección. Apreté el interfono que comunicaba con el exterior. El clic del botón sonó muy alto en el silencio de la tienda. ¿Hola? ¿Necesita ayuda? Nada. No hubo respuesta. La figura no se movió, no levantó la cabeza, no hizo ningún gesto que indicara haber escuchado la voz. La tienda está abierta. Puede entrar si quiere. Siguió sin reaccionar. Permanecía en el mismo sitio exacto, con esa postura rígida y perpendicular que tiene la gente cuando está esperando algo en una cola, pero sin la tensión que eso implica. Quieta de una forma que empezaba a parecer demasiado quieta. Me quedé mirando la pantalla durante casi un minuto completo, con ese peso extraño en el pecho que no sabe si es miedo o simplemente adrenalina acumulándose sin tener a dónde ir. Luego tomé la linterna del cajón inferior, comprobé que funcionaba, abrí la puerta lateral y salí. El frío me golpeó de inmediato, esa clase de frío de septiembre tardío que parece húmedo, que se cuela por debajo de la ropa y se asienta en los huesos. El viento, que antes era solo un murmullo desde dentro, era algo diferente en el exterior, más presente, más físico, moviendo el pelo contra mi cara y arrancando ese chirrido metálico que esa noche sonó diferente, más alto, más cercano, como si hubiera más señales de las que recordaba, o como si estuvieran más cerca de donde yo estaba. Fui hasta el surtidor número 4. No había nadie. Alumbré con la linterna en todas las direcciones, los surtidores, el aparcamiento de asfalto agrietado, el perímetro del edificio, la carretera a ambos lados, lo que alcanzaba a ver de los campos al borde de la calzada. Nada, solo el campo abierto y oscuro, el viento y el zumbido eléctrico de la marquesina sobre mi cabeza. Volví a entrar, me senté frente al monitor y revisé la grabación de los últimos 5 minutos. Ahí estaba la figura, perfectamente visible en la cámara 2, con esa quietud total que seguía sin tener ningún sentido. Y cuando me levanté y fui hasta el surtidor, el tiempo transcurrido era de menos de 50 segundos. Ninguna persona puede alejarse lo suficiente en 50 segundos para desaparecer de un campo abierto sin luz, sin que yo la vea moverse o escuche sus pasos. Me dije a mí mismo que era algún defecto en la cámara, una interferencia puntual, quizás un reflejo del poste de iluminación sobre el asfalto mojado de rocío o algún insecto grande pasando muy cerca del objetivo y distorsionando la imagen.
Me convencí de ello con la urgencia de quien no tiene otra opción mejor que la negación. Eso fue un error. La noche siguiente, exactamente a las 3 de la madrugada, volvió a ocurrir. La misma cámara, el mismo surtidor número 4, la misma figura inmóvil en el mismo sitio, con esa postura que cada vez me costaba más describir como simplemente extraña y que empezaba a parecerse más a algo directamente imposible. Esta vez no salí. Me quedé observando la pantalla durante casi 4 minutos con los puños apretados sobre el mostrador, la respiración contenida, los ojos que no querían parpadear para no perder ningún detalle. Y luego la figura simplemente desapareció. No se fue caminando, no se giró, no hubo ningún movimiento que marcara la transición entre estar y no estar. Un fotograma tenía la figura y el siguiente ya no. Llamé al dueño a la mañana siguiente y le pregunté si había habido problemas con las cámaras antes. Me dijo que no, que eran nuevas, que las habían instalado hacía apenas 4 meses y que nunca habían dado fallos. Me preguntó si había tenido algún problema. Le dije que no. No sé por qué lo dije. Quizás porque decirle la verdad me habría obligado a escucharme a mí mismo describirla en voz alta, y no estaba preparado para eso. La tercera noche estaba preparado de otra manera. Tenía el teléfono en la mano, con la aplicación de grabación de pantalla activada, apuntando al monitor desde que llegué. Las 3 de la madrugada llegaron con una puntualidad que había dejado de sorprenderme y que empezaba a parecerme una amenaza en sí misma. Y ahí estaba, la figura. Pero esta vez no estaba junto al surtidor número 4. Estaba más cerca, junto al surtidor número 2, que era el más próximo al edificio, a unos 12 metros de la puerta principal. Y esta vez, por primera vez, me pareció que la postura era ligeramente distinta. Antes tenía los brazos completamente pegados al cuerpo, rígidos. Ahora uno de ellos parecía estar en un ángulo levemente diferente. Quizás era la cámara, quizás era yo proyectando cosas donde no las había, pero lo noté y ya no pude dejar de notarlo. Esa noche no dormí bien cuando llegué a casa. Me quedé dando vueltas en la cama con la luz encendida, repasando los detalles, buscando algún patrón, alguna lógica que le diera a todo aquello una forma comprensible. Lo más perturbador no era la figura en sí, lo más perturbador era la puntualidad, exactamente a las 3, ni un minuto antes ni un minuto después, y cada noche un poco más cerca, como si hubiera una dirección, como si hubiera un destino. Empecé a prestarle atención a otras cosas que probablemente siempre habían estado ahí, pero que yo no había notado porque no estaba buscándolas, porque la mente tiene una capacidad asombrosa para filtrar aquello que prefiere no registrar. Los pasos, por ejemplo. A veces, en las horas más profundas de la noche, entre las 2 y las 4, escuchaba algo en el exterior que no tenía una explicación fácil. No el viento en las señales metálicas, ni el crujido del techo enfriándose, ni el zumbido de la maquinaria de refrigeración de los surtidores. Era otra cosa, un sonido lento y regular sobre el asfalto del aparcamiento. No de alguien cruzando rápido hacia la tienda, no de pasos que van de un sitio a otro con propósito, sino de alguien caminando despacio, con calma, siguiendo el perímetro del edificio, como si estuviera dando la vuelta completa. Una vez, 2 veces, y luego de golpe, nada. El silencio recuperado tan pronto que era peor que el sonido. La primera vez que lo escuché, salí con la linterna y no encontré nada. Ni rastros, ni huellas en el ligero polvo que se acumulaba en los bordes del aparcamiento donde el viento lo depositaba. La segunda vez ni siquiera salí. También noté los coches, o la ausencia de coches. La N340 ya tenía poco tráfico de noche, pero durante esas semanas me pareció que el silencio de la carretera era diferente, más absoluto. Como si incluso los pocos vehículos que solían pasar a esas horas hubieran encontrado otro camino o hubieran decidido colectivamente que esa franja de asfalto era mejor evitarla. Una noche, conté el tiempo desde que había visto el último coche pasar. 4 horas y 20 minutos. No un coche que parara, ninguno. Ni siquiera luces moviéndose a lo lejos en ninguna de las 2 direcciones. Solo yo, la gasolinera iluminada, la oscuridad al otro lado de los cristales y ese silencio que cada noche me parecía más espeso, más intencional,
como si el mundo hubiera decidido retirarse de ese lugar y dejarme solo con lo que fuera que vivía en él. Empecé a buscar información sobre la carretera. No tenía muy claro qué estaba buscando, pero algo que no era exactamente curiosidad me impulsaba hacia ello. Busqué el nombre de la carretera, el kilómetro donde estaba la gasolinera, el nombre del pueblo más cercano. Encontré poco al principio. Algún artículo viejo sobre el deterioro de las carreteras secundarias en la provincia, una mención a obras de mejora que habían sido anunciadas varias veces y que nunca terminaban de ejecutarse. Nada relevante. Pero luego encontré algo en un foro de sucesos locales que llevaba años sin actualizarse. Un hilo de discusión de 2009, enterrado entre decenas de otros temas sobre accidentes de tráfico y noticias de pueblos pequeños. Alguien preguntaba sobre un accidente ocurrido en el kilómetro 73 de la N340, justo a 100 metros de donde estaba la gasolinera. Leí todo lo que había en ese hilo con una atención que me ponía nervioso a mí mismo. El accidente había ocurrido en diciembre de 2007, un martes cerca de las 3 de la madrugada. Un solo vehículo implicado. El conductor había perdido el control y el coche había salido de la calzada, cayendo por un pequeño terraplén hacia uno de los campos. Los equipos de emergencia tardaron en llegar por lo remoto de la zona. La víctima fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. Lo que llamó mi atención no fue el accidente en sí, fue la forma en que los participantes en el hilo hablaban sobre él, con evasivas, con ese tono que tiene la gente cuando conoce más detalles de los que está dispuesta a compartir. Alguien escribió que había cosas en ese tramo de carretera que era mejor no intentar explicar. Otro usuario respondió que la gente del pueblo cercano evitaba esa zona de noche desde mucho antes del accidente de 2007, que su madre ya le había dicho que no pasara por ahí cuando era pequeño. Un tercero mencionó que el conductor no iba bebido ni cansado, que de hecho acababa de salir del trabajo, que era un hombre joven y sano, que simplemente, en algún punto entre el kilómetro 72 y 73, había perdido el control de un coche que debería haber podido controlar perfectamente. El último comentario del hilo, publicado meses después de todos los demás por una cuenta que no tenía ninguna otra actividad registrada, decía solo esto: no fue solo el conductor el que no llegó a casa esa noche. No había respuestas después de ese mensaje. El hilo terminaba ahí. Guardé esa página en favoritos, cerré el ordenador y me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento pensando en lo que significaba esa frase, en lo que podría significar. No llegué a ninguna conclusión útil, pero tampoco pude dejar de pensar en ella. La cuarta noche, la quinta y la sexta transcurrieron con esa normalidad perturbadora que se había convertido en la nueva rutina. La figura aparecía siempre a las 3 en punto, siempre un poco más cerca que la noche anterior, y yo me quedaba mirando la pantalla con esa mezcla de miedo genuino y fascinación paralizante que tienen las cosas que no deberían poder ocurrir, pero que ocurren de todas formas, desafiando cualquier explicación que uno pueda construir con los materiales de lo que considera real. En la séptima noche ocurrió algo diferente, algo que ya no estaba en las cámaras. Estaba de espaldas al mostrador, reorganizando unas cajas de bebidas energéticas en el estante del fondo, cuando escuché la puerta. Ese sonido específico del sistema neumático de la puerta principal activándose, el susurro de aire presurizado y el clic del cierre al abrirse. Me giré esperando ver a un cliente. La puerta estaba cerrada. No había nadie en la tienda, ni nadie visible a través de los cristales. El sistema neumático de esa puerta requería presión exterior para activarse, una persona empujando desde fuera. No se abría con el viento, no respondía a movimientos en el interior. Eso lo había comprobado yo mismo en mis primeros días de trabajo porque me había preguntado si podría abrirse sola. No podía, nunca lo había hecho. Miré la cámara interior en el monitor. La imagen mostraba exactamente lo que veían mis ojos: la tienda vacía, los pasillos entre estantes iluminados por los fluorescentes, el mostrador, la puerta cerrada. Todo normal. Pero el sonido había sido completamente real. Lo había escuchado desde menos de 10 metros. Me acerqué a la puerta, empujé para comprobar que cerraba bien, revisé el mecanismo neumático, todo en orden. Volví al mostrador y me senté. 5 minutos después, mientras miraba el monitor, vi algo en el reflejo del cristal del escaparate frontal.
un movimiento en el pasillo central detrás de donde yo estaba sentado. Me giré. No había nada. El pasillo estaba vacío, los estantes en orden, la luz fluorescente igual de inmóvil que siempre. Pero el reflejo había mostrado algo. Estaba completamente seguro. Una forma oscura, larga, en el pasillo junto a la sección de artículos de automoción. No era una sombra proyectada por algo, era algo con volumen propio, con presencia. Revisé la grabación de la cámara interior de ese momento. Lo que vi en la grabación no coincidía con lo que yo había visto con mis propios ojos. La cámara mostraba el pasillo vacío, sin forma oscura, sin movimiento, exactamente igual que antes. Pero en el fotograma correspondiente exactamente al segundo en que yo me había girado, había algo en el borde inferior izquierdo de la imagen, en el límite del campo de visión de la cámara, que no estaba en el fotograma anterior ni en el siguiente. Una sombra que no correspondía a ningún objeto del entorno, como si algo hubiera estado completamente dentro del encuadre un instante antes y se hubiera desplazado fuera de cámara con una velocidad que el ojo humano no habría podido seguir. No volví a revisar esa grabación esa noche. La dejé en el sistema, sin borrarla, pero sin verla de nuevo. Consideré renunciar. Estuve dándole vueltas durante todo el día siguiente, con las persianas del apartamento bajadas intentando dormir y sin conseguirlo, con ese cansancio que no se cura con descanso porque viene de algo diferente al sueño perdido. Pero cada vez que estaba a punto de decidirme, una parte de mí insistía en que podía estar exagerando, que eran noches largas y solitarias, que el cerebro humano bajo privación de sueño y aislamiento prolongado empieza a llenar los vacíos con cosas que no están, que necesitaba una explicación racional antes de tomar una decisión que me iba a dejarme sin ingresos. Volví, la 8ª noche y la 9ª, y mientras volvía, seguía diciendo que lo haría solo una vez más, que si pasaba algo más, me iría. En la 10ª noche, la figura llegó hasta la puerta. Eran las 3:02 cuando miré el monitor. Cámara 4, la que apuntaba al acceso principal, y ahí estaba, a menos de 2 metros de los cristales, directamente frente a la entrada. Era la primera vez que la veía de frente, y la imagen en blanco y verde de la visión nocturna le daba a su silueta una calidad que no sabría describir bien. Alta, más alta de lo que me había parecido desde lejos, delgada, con una delgadez que no parecía saludable, completamente inmóvil, con esa rigidez que hacía que no pareciera una persona esperando, sino una persona que ha olvidado cómo dejar de esperar. No me moví. Me quedé sentado detrás del mostrador, con los ojos fijos en el monitor y el corazón golpeando con una fuerza que podía sentir en las sienes y en la garganta. Esperé. Los segundos pasaron con esa textura específica que tienen los momentos en que el miedo te tiene completamente quieto. Cuando el instinto más primitivo que tienes te dice que si no te mueves, quizás lo que sea que está ahí fuera no te verá, aunque sepas perfectamente que eso no tiene ningún sentido. La figura no entró, no extendió la mano hacia la puerta, no se inclinó hacia el cristal para mirar dentro. Solo estaba ahí, frente a la entrada, orientada directamente hacia donde yo estaba sentado, durante 1 minuto y 42 segundos, que conté en el reloj de la pared, porque necesitaba fijar la mente en algo concreto. Y luego desapareció, como siempre. Me quedé sin moverme durante casi media hora después de eso. La televisión seguía emitiendo en voz baja. Los fluorescentes seguían zumbando. La carretera afuera seguía vacía. Todo exactamente igual que siempre, excepto que yo ya no podía pretender que era lo mismo. Luego, hice algo que sabía que no debería hacer, pero que necesitaba con una urgencia que no podía controlar. Empecé a revisar las grabaciones de esa noche desde el principio, desde que había llegado a trabajar. Rebobiné hasta las 11 de la noche y fui avanzando, buscando no sé exactamente qué. Llegué a las 3 en punto y vi en la cámara 4 cómo aparecía la figura frente a la entrada. Vi el minuto y 42 segundos que estuvo ahí quieta. Vi cómo desaparecía del encuadre sin moverse. Y entonces, casi por inercia, cambié al cuadrante de la cámara interior, la que grababa el interior de la tienda desde el ángulo superior derecho. Y ahí estaba. A las 3 de la madrugada, mientras la figura estaba parada en el exterior frente a la puerta, la cámara interior
mostraba el pasillo central de la tienda. Y en ese pasillo, de pie detrás del mostrador donde yo estaba sentado mirando el monitor de las cámaras exteriores, había una figura, alta, inmóvil, la misma postura rígida, orientada directamente hacia donde yo tenía la espalda apoyada. En la grabación, yo no me movía, no me giraba, no reaccionaba de ninguna manera, porque en ese momento, mientras miraba las cámaras exteriores completamente concentrado en la figura de fuera, no sabía lo que tenía detrás. No tenía ningún motivo para girarme. La grabación mostraba todo con una claridad que no puedo describir sin que el estómago se me contraiga incluso ahora. Yo, sentado de espaldas, inmóvil, mirando el monitor, y detrás de mí, a menos de 1 metro, esa forma oscura y alta, perfectamente quieta, durante el mismo minuto y 42 segundos que duró la aparición en el exterior, como si fueran lo mismo. Como si la figura de fuera no fuera más que lo que uno ve cuando alguien quiere que mires en una dirección para no ver lo que está pasando en otra. Cuando la figura del exterior desapareció del encuadre de la cámara 4, la cámara interior mostró el pasillo vacío de nuevo, sin ningún movimiento que explicara la transición, sin que yo me hubiera girado ni hubiera reaccionado. Solo el pasillo lleno y luego el pasillo vacío, y yo ahí en medio, sin haber notado nada. Salí del trabajo esa noche sin hacer el cierre. Dejé el formulario de inventario sobre el mostrador. Apagué las luces traseras, cogí las llaves del coche y me fui. Conduje los 14 kilómetros de vuelta al pueblo sin reducir la velocidad en ningún semáforo, aunque había 2 en rojo. No podía explicar exactamente qué era lo que había visto en esa grabación y por qué me producía ese terror específico, que no se parece al susto, sino algo más parecido a la comprensión de algo que una parte de ti ya sabía, pero que no quería confirmar. Pero creo que lo que más me aterrorizó, más que la figura en sí, más que su puntualidad o su progresión cada vez más cercana, fue una idea muy simple que me golpeó en el coche mientras conducía a 130 km/h de regreso al pueblo. Si esa noche había estado detrás de mí dentro de la tienda sin que yo lo supiera, ¿cuántas noches anteriores había hecho lo mismo? ¿Cuántas noches había estado yo mirando las cámaras exteriores, pendiente de la figura de afuera, sin imaginar que lo que realmente necesitaba mirar estaba justo detrás? Renuncié al trabajo al día siguiente por mensaje de texto. El dueño me llamó 2 veces, no respondí. Llamó una tercera vez 3 días después y esa llamada tampoco la cogí. Eventualmente dejó un mensaje de voz en el que decía que entendía, que el turno de noche en ese lugar no era para todo el mundo, que no me preocupara por el preaviso, que ya buscaría a alguien más. No le pregunté cuánto tiempo tardó en encontrar a alguien más. No quería saber la respuesta. Todavía pienso en esa grabación, en esa figura detrás de mí, quieta, en el pasillo de una tienda que debería haber estado vacía, durante 1 minuto y 42 segundos que yo no supe que estaban ocurriendo. Y pienso en el hombre que murió en esa carretera en 2007, a 100 metros de ahí, también a las 3 de la madrugada, en un coche que no debería haber perdido el control. Y me pregunto si él también miró en la dirección equivocada en el momento equivocado. No lo sé. Y ya no quiero saberlo. Lo que sí sé es que en esa gasolinera, desde hace ya mucho tiempo, algo espera la llegada de las 3 de la madrugada con una puntualidad que ningún ser vivo puede sostener. Algo que tiene paciencia. Algo que entiende perfectamente que la atención humana es limitada, que si consigues que alguien mire hacia un lado durante suficiente tiempo, el otro lado queda completamente desprotegido. Y eso, si me preguntas, es lo más aterrador de todo lo que viví en ese lugar. No la figura, no la oscuridad, no el silencio de esas madrugadas que parecían durar demasiado. Lo más aterrador es que nunca supe exactamente cuántas veces lo hizo.